Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a charlar un poco acerca de gliomas astrocíticos circunscriptos y tumores glioneuronales y neuronales de acuerdo a la clasificación del año 2021. Vamos a empezar mostrando la clasificación de los gliomas astrocíticos circunscriptos. Básicamente, recordemos que esta definición está hecha sobre todo a partir de el diagnóstico por imágenes y en realidad si bien debería constituir solamente un grupo de lesiones gliales de bajo grado, no necesariamente esto es así, ya que, por ejemplo, incluimos dentro de ellos al astrocitoma eh, de alto grado con características piloides, y además algunos de estos podría tener variantes de mayor grado. Pero bueno, básicamente lo que logramos es evaluar que hay un grupo de tumores que podrían ser definidos a través del diagnóstico por imágenes como tumores circunscriptos, y dentro de ellos estas entidades que vamos a ir charlando a lo largo de la clase de cada una de ellas. El más común, obviamente, el que uno nunca puede dejar de lado y el que uno debe hablar en cualquier charla de tumores gliales, y sobre todo de tumores gliales que uno podía incluir de los niños, es el astrocitoma pilocítico, ya que es el tumor glial más común en la edad pediátrica, con un pico de incidencia entre los 10 y los 12 años. En adultos jóvenes menores de 12 años y rara vez en adultos mayores de esta edad. Es una lesión en general circunscripta, bien delimitada, de crecimiento lento, que en el diagnóstico por imágenes puede ser sólido o quístico. Cuando es quístico con nódulo mural, que lo cual sería la presentación típica, y este nódulo mural puede realzar con el contraste. Las localizaciones más comunes son el cerebelo, el tronco cerebral, la región hipotalámica, los nervios y el quiasma óptico, aunque puede ubicarse en cualquier lugar donde haya astrocitos. Pero estas localizaciones que nombramos y que dejamos anotadas son las más comunes. Los tumores suelen no ser infiltrantes, no invadir el parénquima que los rodea, y por lo tanto se clasifican como grado 1 de la OMS. Bueno, hay casos especiales o casos aislados en los cuales pueden sufrir progresión a un glioma mayor, o pueden tener características histológicas que hagan de ello la posibilidad de que tengan una evolución a un glioma de mayor grado. Macroscópicamente, como dijimos, suelen ser una masa quística bien definida, con un nódulo mural, o directamente, si es sólido, en general está bien circunscripto y rara vez se lo ve como infiltrativo. Microscópicamente tienen un patrón bifásico, un patrón más denso, de células bipolares compactas de forma pilosa, que vamos a ver en algunas fotos. De ahí la denominación de pilocítico, por estas células bipolares elongadas, con largos procesos positivos para GFAP, y en otras zonas que son zonas más hipocelulares con microquistes. En las zonas sólidas, la neoplasia se compone de astrocitos neoplásicos, como dice allí, con un citoplasma fibrilar denso y eosinofílico, con núcleos alargados, sin atipía. En las zonas microquísticas, las prolongaciones citoplasmáticas siempre tienen apariencia de fibrillas, pero son menores y se irradian en distintas direcciones. Dos componentes típicos del astrocitoma pilocítico son las fibras de Rosenthal, que son elongaciones acidófilas o engrosamientos, mejor dicho, acidófilos, que vamos a mostrar en las fotos de estas fibrillas. Y los cuerpos granulares eosinofílicos, como su nombre lo indica, es que dentro del fondo del tumor vamos a ver la presencia de cuerpos eosinofílicos globulares. También puede haber proliferación vascular de aspecto glomeruloide, y esto no es indicativo de hiperplasia microvascular como la conocemos para los gliomas de alto grado. El típico caso de un astrocitoma pilocítico
Fíjense como lo que se ve acá es un quiste con un nódulo mural. Ese nódulo mural refuerza con el contraste y ocluye en algunos casos parcialmente la luz del cuarto ventrículo. Macroscópicamente, a veces, como dijimos, pueden ser tumores sólidos, no quísticos, pero en general son tumores bien delimitados a nivel del cerebelo. En un aplastado intraquirúrgico lo que uno va a ver es justamente un fondo de fibrillas elongadas con núcleos alargados, sin atipía nuclear evidente, y con estos engrosamientos que se pueden ver inclusive en los aplastados, que serían las fibras de Rosenthal, e inclusive también en los aplastados muchas veces se pueden ver los glóbulos acidofílicos, los cuerpos acidofílicos granulares. En el corte histológico uno puede ver las áreas, como dijimos antes, microquísticas, en las cuales uno ve un fondo fibrilar, pero no ve fibras compactas, sino también sobre todo microquistes y algunos vasos. Esos vasos en general no están hiperplásicos, o áreas más densas en las cuales uno ve ese fondo fibrilar pero más compacto, con presencia, como dijimos antes, de fibras de Rosenthal y de cuerpos globulares acidófilos, ¿sí? Estos cuerpos globulares acidófilos, uno a veces no puede terminar de distinguir entre cuáles serían como fibras de Rosenthal, que serían las más alargadas, y los cuerpos globulares eosinófilos, que son los más redondeados. Todos ellos, digamos, tanto el área microquística, como se ve acá, como el área más compacta y densa, son positivos para GFAP. Y acá vemos algunas fotos de distintas morfologías típicas del astrocitoma, pilocítico. Acá uno lo puede ver bien delimitado del resto de acá. Acá se ve parte de la retina, digamos, a nivel del nervio óptico. Acá se ve como pues, se puede ver en un aplastado, como fibras elongadas. Acá ve áreas microquísticas alternando con áreas más densas. Acá en esta otra foto se puede ver algunos sectores un poco más mixoides, si quieren, o menos, perdón, más oligo-like, si uno quiere denominarlo de ese modo, pero siempre va a haber áreas más evidentes. Y dentro de en estas dos fotos están los dos componentes, estos asociados que nombramos siempre y que son bastante típicos del astrocitoma pilocítico, que son la presencia de fibras de Rosenthal, estas fibras elongadas, acidofílicas fuertes, y de cuerpos globulares o cuerpos granulares eosinófilos, en las cuales uno ve glóbulos eosinófilos que a su vez pueden tener pequeños gránulos más densos en su interior. En algunos, como dijimos, en algunos casos se pueden llegar a ver hasta células multinucleadas en herradura. Esto está descrito no solo para el astrocitoma pilocítico, sino para una variedad, que sería el astrocitoma pilomixoide. También podemos ver, dijimos antes, vasos glomeruloides, sin que por ello uno pueda asumir la malignidad del tumor, y muchas veces esos vasos glomeruloides sí tienen gran hialinización de la pared vascular. En algunos casos sí realmente se van a poder ver sectores de franca necrosis, cierto grado de atipía nuclear y cierto grado de disposición perivascular tipo astroblástica o pseudoependimaria en tumores que por lo pronto, fíjense como en la mitad derecha de la foto o en el tercio derecho de la foto parece ser más fibrilar tipo piloide sin ningún otro conflicto, o sea, un astrocitoma pilocítico típico, va a tener sectores con otra morfología, y a veces estos son los tumores que pueden reportarse como que evolucionan de forma más agresiva o de peor pronóstico. Una variedad que fue descrita no hace tanto tiempo, en la cual
tenemos el mismo tipo de fibras elongadas, de tipo piloide, perdón, pero con un fondo mixoide que fue descrito como astrocitoma pilomixoide y en su momento fue clasificado como grado 2 de la OMS. Y vamos mezclándonos con la segunda entidad, en la cual ya tenemos un astrocitoma que fue clasificado o denominado astrocitoma de alto grado con características piloides. Entonces tendríamos que marcar bien la diferencia. Estos son tumores en general de fosa posterior, con el cerebelo como sitio más común, que exhiben con frecuencia alteraciones moleculares de NF1, BRAF o FGFR1, en combinación con deleción CDK, N2A o B, y o mutaciones o pérdida de ATRX, y que pueden tener un promotor de MGMT metilado. Esto por ahí es interesante en términos de decir, bueno, ojo con la pérdida de TRX, que uno la puede verificar por inmunohistoquímica, más allá de toda la biología molecular que necesitaría para evaluar las otras mutaciones. Los datos retrospectivos indican que un pronóstico malo, desalentador, solamente un poco mejor que un glioblastoma IDH1 wild type, por lo tanto es un pronóstico realmente de gravedad. Y a pesar de la ausencia de malignidad histológica de alto grado, los pacientes reportados con este tipo de tumor mostraron malos resultados clínicos con progresión tumoral y muerte temprana. Entonces, en un adulto con un tumor de fosa posterior que tiene apariencia de glioma, uno debería tratar de verificar la posibilidad de que si tiene características piloides, no clasificarlo inmediatamente de astrocitoma pilocítico, sino buscar, digamos, tener la posibilidad de buscar el que tenga otro tipo de morfología, porque como ven acá, vemos 4 casos diferentes con su expresión histopatológica, y en estos 4 casos, fíjense, en algunos casos tienen una característica piloide muy bien definida, tanto en este como en este caso. Pueden tener algo de atipía nuclear, ¿sí? Pero la verdad es que uno lo hubiera clasificado como astrocitomas con características piloides. Si estos tumores son GFAP positivos y pueden tener algo de atipía, ¿no? En ambos casos, quiero decir, en todos los casos pueden tener algo de atipía, pero no necesariamente van a necesitar tener un correlato de glioma de alto grado, es decir, no es que van a tener todos hiperplasia microvascular y necrosis, sino que pueden tener simplemente atipía, algunas mitosis, pueden tener características piloides, pero uno debería tratar de verificar si son de fosa posterior, cómo está la condición de la TRX, y ahí buscar mm, la posibilidad de que si tiene mutado la TRX, evidenciar que podría ser uno de estos tumores que son de mal pronóstico. Como ven en el diagnóstico por imágenes, tenemos 2 casos que son típicos de fosa posterior, un caso que es medular y un caso que también puede ser a nivel ventricular o a nivel parenquimatoso supratentorial. Pero los casos más comunes, como dijimos, son de fosa posterior. El santoastrocitoma pleomórfico es un viejo tumor, es un tumor ya conocido, digamos, no es tan nuevo como lo que acabamos de describir, que es una entidad realmente recientemente descrita. Son tumores que han sido clasificados de bajo grado, inclusive, y aún así tienen alguna variante agresiva que podría ser considerado grado, es decir, el patrón común es considerado grado 2, pero la variante agresiva es considerada grado 3, aunque la verdad que es poco común. Es un tumor derivado de astrocitos, supuestamente de astrocitos subpiales. Al microscopio óptico lo que se observan es un componente predominantemente astrocitario, pero que incluyen dentro de este componente astrocitario células con núcleos pleomórficos y con citoplasmas atomizados, no siempre presentes, ambas características,
y no presentes en todas las células, es decir, puede estar presente en algún porcentaje de las células, la santomización, la presencia de núcleos pleomórficos, pero la presencia de estas características, junto con la presentación típica de tumores predominantemente del lóbulo temporal en niños y adultos jóvenes, con antecedentes de crisis comiciales, hacen un diagnóstico bastante acertado, o por lo menos una presunción bastante acertada del diagnóstico. En general tienden a ser tumores de bajo grado, con una supervivencia media en torno al 80%, y como dijimos antes, hay variantes agresivas que se dan, como en todos los tumores gliales, ante la presencia de mitosis, hiperplasia microvascular y necrosis. Uno debería pensar que está en presencia de lo que se llama santoastrocitoma pleomórfico anaplásico o agresivo, como lo han denominado. Algunas imágenes para ilustrar el tipo tumoral. Dijimos lesiones predominantemente temporales, nodulares, en general que producen crisis comiciales. Dijimos que están constituidos las lesiones por células de fondo fibrilar, por un patrón de fondo fibrilar con células de tipo astrocitario, pero que a la vez tienen núcleos en algunos lados pleomórficos y citoplasmas santomizados. Acá también lo podemos ver en esta foto también, áreas por ahí un poco más densas, fibrilares, y áreas un poco de estas células de citoplasmas más amplios, en algunos casos santomizados. Acá vemos a mayor aumento algunos de esos núcleos marcadamente pleomórficos, a veces realmente con núcleos grandes vacuolados, o bilobulados, o polilobulados. Acá vemos como la inmunomarcación es positiva en esas células, inclusive en las células grandes y atípicas, es positiva para GFAP, así como en el fondo fibrilar, y como estos tumores tienen unas bandas de reticulina bastante importantes. Pasamos a otro tipo de tumor, que es el astrocitoma gigantocelular subependimario, que se considera un glioma de grado 1, un glioma de bajo grado benigno. Es un tumor generalmente circunscripto, localizado específicamente a nivel subependimario, asociado a la enfermedad que se denomina esclerosis tuberosa o epiloia. Comúnmente, como dijimos, en la pared de los ventrículos laterales, cerca del agujero de Monro, lo cual puede causar sintomatología secundaria a obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. En la RMN, en la resonancia magnética, aparece como una lesión heterogénea, generalmente iso-hipointensa en el T1, iso-hiperintensa en el T2, y muestra captación intensa con el contraste. Frecuentemente tiene calcificaciones y algunos otros estigmas de esclerosis tuberosa, como por ahí la presencia de tubers cerebrales. Macroscópicamente, este sería un buen ejemplo, un crecimiento predominantemente intraventricular, con hemorragia, pero fíjense, un tumor como bien delimitado, colgado, podríamos decir, de la pared del ventrículo, e histológicamente está configurado por astrocitos gigantes, ¿sí? A veces hasta multinucleados, pero con cierto grado de pleomorfismo nuclear, pero la localización subependimaria y en la asociación con la esclerosis tuberosa permiten un diagnóstico fácil de esta lesión, además de que estos son astrocitos. Digamos, el punto por ahí importante de tratar de determinar sería que confirmar la naturaleza astrocitaria de estos tumores, y para confirmar la naturaleza astrocitaria de estos tumores basta con que sean GFAP positivos. El tumor que sigue es un tumor que anteriormente se lo consideraba exclusivo del tercer ventrículo, pero ahora tenemos ejemplos que están por fuera del tercer ventrículo, entonces por lo tanto el nombre que se le dejó en la nueva clasificación es el de glioma cordoide, recortando la expresión del determinante de espacio o de localización.
Obviamente sigue siendo un tumor que predominantemente se localiza a nivel del tercer ventrículo y el hipotálamo. Son típicamente de la edad adulta, en pacientes que van de 30 a 70 años. Son difíciles de resecar por completo debido a esta localización en el tercer ventrículo o en el hipotálamo, ya que las resecciones pueden comprometer, pueden tener mal pronóstico, pero por el hecho de comprometer áreas muy sensibles en el encéfalo. Se ha observado que tumores resecados incompletamente pueden recidivar, incluso en el contexto de la radioterapia, y son positivos para GFAP, EMA focalmente y TTF1. Entonces acá tenemos un buen ejemplo, una lesión predominantemente del tercer ventrículo. Acuérdense que estamos hablando siempre, esto es un buen ejemplo para demostrar y para mostrar que estamos hablando siempre de lesiones circunscriptas o bien delimitadas en el diagnóstico por imágenes que refuerzan, en este caso que refuerza homogéneamente con el contraste, y que está constituida por cordones de células con un fondo mixoide, por eso glioma cordoide, porque resembla o parece un cordoma, es decir, está constituido por células de citoplasma amplio, epiteloide, digamos de aspecto epiteloide, con un fondo que flotan en un fondo mixoide, y que pueden tener zonas un poco más compactas, donde lo que puede verse son cordones de células de aspecto epiteloide. También en algunas, como decir, variedades o algunas otras expresiones morfológicas puede ser la presencia de infiltrados inflamatorios perivasculares, que esto es bastante típico en gliomas de bajo grado, o zonas infiltradas de plasmocitos, ¿sí? Acá de vuelta el mismo tipo de tumor, pero mostrando un poco el panel de inmunomarcación que es ampliamente positivo con GFAP, lo cual lo distingue claramente de los cordomas, y solamente focalmente positivo para EMA, ya que esto lo podría en realidad confundir con un cordoma. El cordoma da EMA, da S100, pero da predominantemente un marcador que es típico, que es el brachyury, que es exclusivo de los cordomas, pero en este caso, pero no da GFAP el cordoma, en este caso el glioma cordoide es justamente un glioma GFAP positivo con ese fondo mixoide muy parecido al de un cordoma común. Otro de los tumores que vamos a mostrar es otro de los recientemente clasificados, digamos que es el astrocitoma MN1 alterado, el astroblastoma MN1 alterado, que es un tumor poco común del sistema nervioso, que comparte algunos aspectos clínico-patológicos con el ependimoma, del cual hay que diferenciarlo morfológicamente. Tiene una mediana edad de 14 años, con un rango de 5 a 60 años, predomina en mujeres, tiene una localización predominantemente en hemisferio cerebral, por lo tanto uno debería diferenciarlos con los ependimomas superatentoriales, y radiológicamente son tumores nodulares bien delimitados, a menudo asociados con áreas quísticas y con realce de contraste. En general son de buen pronóstico, con aisladas recurrencias. Fíjense, este es un ejemplo típico, un tumor supratentorial, bien delimitado en las imágenes, con algo de edema, con algo de compresión del ventrículo, pero fíjense cómo es un tumor que parece estar muy bien delimitado. Morfológicamente está configurado por este tipo de células, que son los astroblastos, o por lo menos morfológicamente denominados astroblastos, que se disponen formando rosetas o pseudorosetas perivasculares. Dijimos, morfológicamente es la disposición perivascular de células tumorales epiteloides, pseudorosetas astroblásticas, alineación trabecular y patrones pseudopapilares, y vasos sanguíneos y alinizados.
en general están bien delimitados del tejido cerebral circundante. Hay que recordar que son positivos para GFAP, para S100, para OLIC2 y para EMA. Y acá por ahí simplemente remarcar una diferenciación que hay que hacer con los ependimomas, en este caso con los ependimomas supratentoriales, que van a ser positivos para GFAP, probablemente para S100 y para EMA, ¿sí? Pero en general los ependimomas son negativos para OLIC2. Digamos, el OLIC es un marcador predominantemente de astrocitos y oligodendrocitos. IDH1 y L1-GAM son negativos, así que uno debería hacer el diagnóstico de un tumor predominantemente astrocitario, pero con este patrón morfológico astroblástico bien delimitado, supratentorial en un paciente adulto joven. Como dice acá en la última parte del texto, la hibridización genómica comparativa reveló numerosas lesiones heterocigotas en el cromosoma X y la hibridización in situ con fluorescencia demostró el reordenamiento de MN1, por eso la clasificación directamente de astroblastoma MN1 alterado. Otras imágenes morfológicas, simplemente para mostrar algunas de las formas de presentación, como en pequeñas rosetas, acá en rosetas perivasculares que se parecen a algunas de las alteraciones perivasculares que dan los ependimomas, acá lo mismo en esta roseta perivascular, pero acá con vasos claramente hialinizados, o a veces con verdaderos cordones, ¿sí? Organoides, astroblásticos. A veces los vasos hialinizados pueden estar muy hialinizados, apretando inclusive a los astroblastos entre todos estos vasos hialinizados. El límite entre el parénquima cerebral y el tumor suele ser bien neto, esto es muy importante. Dijimos que la positividad para GFAP es bastante típica y que también puede dar positivo para EMA, también en forma de pequeño dot superficial o remarcando un poco la membrana superficial, lo cual, como dijimos antes, lo hace difícil de diferenciar a veces de un ependimoma, ya que es positivo para GFAP, positivo para EMA con DOT, pero bueno, el OLIC2 sería un buen marcador para hacer la diferenciación. Vamos a pasar a los tumores glioneuronales y neuronales, y en este caso vamos a hablar de todo un grupo de lesiones que incluye desde el ganglioglioma, el ganglioglioma infantil demoplásico, junto con el astrocitoma infantil demoplásico, el tumor neuroepitelial disembrioplásico, el tumor glioneuronal difuso con características oligodendroglioma-like y agrupamiento nuclear. Es un tumor que todavía no está totalmente definido. Por el momento es una entidad que se la incluye como provisoria en la clasificación. El tumor glioneuronal papilar, el tumor glioneuronal formador de rosetas, el tumor glioneuronal mixoide, el tumor glioneuronal difuso leptomeningio, el gangliocitoma, el tumor neuronal multinodular y vacuolado, el gangliocitoma displásico cerebeloso, el neurocitoma central, el neurocitoma extraventricular y el liponeurocitoma cerebeloso. Algunas características generales de estas lesiones es que todos los tumores con un componente neuronal han permanecido agrupados en esta clasificación de la OMS, es decir, todos los tumores que tuvieran algún tipo de componente neuronal han caído en esta bolsa de tumores neuronales y glioneuronales. Los 3 nuevos tipos que se han agregado, los nombramos recién: el tumor glioneuronal difuso con características similares al oligodendroglioma y agrupación de núcleos. El de GONC es una caracterización provisional y no se sabe si va a continuar o si va a ser definido de otra forma. El tumor mixoide glioneuronal y el tumor neuronal multinodular vacuolizante sí son lesiones
que han sido definidas como nuevas entidades en esta clasificación. Vamos a empezar nombrando, vamos a ir uno por uno mostrando algunas características clínico-patológicas. El ganglioglioma es un tipo de tumor configurado por neuronas ganglionares y tejido glial astrocitario. Está asociado a convulsiones en jóvenes, es un tumor de bajo grado y lento crecimiento, típicamente cortical en lóbulo temporal y parietal. Macroscópicamente es uno de esos tumores constituidos a partir de un quiste con nódulo mural, y en general es de buen pronóstico, pero tiene una variante agresiva que se denomina ganglioglioma anaplásico. En general, los gangliogliomas son tumores que uno podría clasificar como grado 2 y una variante anaplásica de grado 3, para mínimamente conceptualizarlos. Dijimos tumores bien delimitados, predominantemente corticales a nivel temporal o parietal, en este caso no es temporal sino parietal. Un tumor bien definido, que pueden tener áreas quísticas y áreas sólidas, que refuerzan con el contraste y que son homogéneos en el T2, que están constituidos por un componente neuronal displásico. Ese componente neuronal displásico inclusive tienen neuronas irregulares, elongadas, binucleadas, de núcleos atípicos, con neuronas, dijimos, con núcleos irregulares y dispuestas como en nódulos, no organizadas, que pueden tener un componente, como dijimos antes, para todos los tumores gliales o glioneuronales de bajo grado, un componente inflamatorio predominantemente perivascular, que típicamente dan positivos para sinaptoficina en ese componente neuronal, pero que además ese componente neuronal displásico da típicamente también positividad para CD34, un marcador poco común en tumores gliales o glioneuronales. Entonces la positividad para CD34 es importante para marcar áreas de displasia en gangliogliomas. En algunos casos estos gangliogliomas, en este componente, que es el componente astrocitario, puede adquirir caracteres de atipía, como se ve acá, mitosis, e inclusive, fíjense acá a la izquierda de la foto, áreas de necrosis con cierta diferenciación en empalizada, y puede llegar a mostrar inclusive hiperplasia microvascular, en los que vamos a denominar gangliogliomas anaplásicos. Un tipo de tumor, que son dos tumores incluidos en uno, que es el astrocitoma infantil desmoplásico, si solo tiene un componente astrocitario, o el ganglioglioma infantil desmoplásico, si además del componente astrocitario tiene un componente neural, o neuronal, o neurocítico, digamos. En realidad, supuestamente lo que debe tener es un componente ganglionar, pero puede tener áreas menos diferenciadas sin que esto cambie el pronóstico de la lesión. Son tumores mixtos, neurogliales, que representan un espectro histológico del mismo tumor. Son una masa, en general son una masa supratentorial quística muy grande, con un componente sólido periférico, con mucho estroma desmoplásico, poblaciones pleomórficas de células neoplásicas con diferenciación astrocítica y ganglionar, así como células menos diferenciadas de ambas estirpes. Por lo general se presentan en los primeros 18 meses de vida, con crecimiento craneal rápido, fontanela anterior abombada, estructuras óseas sobre el tumor, signos de aumento de la presión intracraneal. La verdad es que son tumores considerados de bajo grado, y como decíamos antes, pueden tener un componente muy organizado, con muchas fibras colágenas y reticulares subyacentes, que a su vez, fíjense, acá aparece una especie de astrocitoma compacto, hasta podríamos decir pilocítico, denso, compactado, con ese fondo ordenado, elongado, que a su vez puede tener áreas
con diferenciación neuronal. Uno acá le parecería que tiene diferenciación ganglionar porque tiene células amplias de citoplasma amplio también, y núcleos ovoides o redondeados agrandados, pero también puede tener áreas de menor diferenciación, como dijimos antes, áreas que inclusive de aspecto como neuroblástico, redondo celular, o glial, inclusive menos diferenciado, y esto parece que no cambia el pronóstico en general, estas áreas menos evolucionadas o menos diferenciadas, y en las cuales los componentes que dejamos para esta foto como esenciales son ese componente elongado fibrilar, da positivo para GFAP, lo que demuestra que es astrocitario, ese componente redondo celular con distintos grados de diferenciación, que puede llegar a ser más diferenciado en células amplias ganglionares, da positivo para sinaptoficina, y hay un componente, en ambos componentes, en la mayoría del tumor, lo que es claro es la presencia de una trama reticular, de fibras de reticulina muy densa, casi rodeando célula a célula, lo cual demuestra cierto grado de hemoplasia. Son tumores que en general pueden estar adheridos a la dura madre y por lo tanto tienen este fondo reticular evidente que es parte integral del diagnóstico del tipo tumoral. El otro tipo tumoral que vamos a seguir viendo es el tumor epitelial disembryoplásico, un tipo tumoral complejo descrito en 1988 por Catherine Domadou-Port. Está asociado, es un tipo de tumor cortical asociado a convulsiones, es de bajo grado y lento crecimiento. La localización más común es cortical en el lóbulo temporal, pero puede ser también parietal e inclusive puede estar localizado en el hipocampo. Macroscópicamente es un tumor multinodular, esto está bastante bien descrito, es de buen pronóstico, puede asociarse a displasia cortical o a ganglioglioma, e histológicamente puede ser simple o complejo, y vamos a ver que desde las descripciones originales, la histología de definición de simple o complejo es simplemente si tiene o no, si la presencia histológica es la de solamente el componente glioneuronal específico, que es el que categorizó Domadou-Port como típico del tumor, o si aparte de ese componente glioneuronal específico, tiene un componente de un glioma asociado, comúnmente una lesión tipo oligodendroglioma asociada. Morfológicamente, lo que vamos a ver es una lesión, en este caso predominantemente, fíjense, a nivel del temporal derecho, en este caso, una lesión grande que compromete buena parte del lóbulo temporal, pero que está bien delimitada, fíjense que no compromete tanto, está bien delimitada, e inclusive no provoca tanto edema, no compromete, no desvía la línea media, y que está constituida, como habíamos dicho, por dos componentes. Un componente glioneuronal específico, que acá podemos ver en la foto, que está constituido por áreas microquísticas o mixoides, en las cuales es como si cayeran filas, es como si cayeran de arriba hacia abajo, filas de células pequeñas, oligodendrocito-like, ¿sí? Que parecen oligodendrocitos, que son células redondas, pequeñas, en un fondo microquístico, y en ese fondo microquístico un segundo componente, que es este componente neuronal. Entonces tenemos de arriba hacia abajo, como cayendo, filas de células redondeadas, pequeñas, oligodendrocito-like, en un componente de fondo mixoide o claro, y en ese componente de fondo mixoide o claro flotan verdaderas neuronas con su típica, neuronas piramidales, inclusive parecen, con un citoplasma triangular y un núcleo redondeado u oval basal. Van a ver que con una sinaptoficina
se puede ver que esas cadenas de las cuales cuelgan estas células, que son los oligo-like, parecen ser como bandas de neuropilo de fondo, positivo para sinaptofisina. Este patrón de marcación es bastante típico. Con la sinaptofisina uno va a ver ese fondo que no es fibrilar glial, sino que es un fondo positivo para sinaptofisina, en el cual se encuentran estas células oligo-like, que no son positivas para sinaptofisina, las células oligo-like, sino ese fondo que parece caer desde arriba en forma de cortina. Para neurofilamento, la positividad para neurofilamento va a ser más clara en ese fondo fibrilar, pero sobre todo, fíjense, mucho más evidente en las neuronas las neuronas piramidales que flotan en los sectores mixoides, ¿sí? Esa positividad puede darse en algunas áreas de agrupamiento de algunas neuronas. De vuelta una sinaptofisina, y en algunos casos es la positividad clara para sinaptofisina, estas neuronas que flotan en las áreas mixoides. En cambio, si uno hace una proteína S100, ¿sí?, va a demostrar que estas células oligo-like son positivas para proteína S100 a nivel nuclear y citoplasmático. Y de vuelta acá alguna posibilidad de hacer, inclusive si uno quiere, ya con este pattern ya uno podría hacer el diagnóstico, pero si uno quiere puede hacer enolasa neurono específica o cromogranina, y va a encontrar que hay gránulos tanto de enolasa neurono específica como de cromogranina adentro de estas, que son las células, las neuronas que flotan en estas cavidades mixoides, que conforman el componente glioneuronal específico de los tumores neuroepiteliales disembrioplásicos. Vamos a seguir adelante y vamos a hablar de otro tipo de tumor que ya conocíamos, el tumor glioneuronal papilar, que es un tumor de adultos jóvenes sin predilección de género, que se ubica en hemisferios cerebrales. Esto es importante porque la localización es bastante definida y típica y marcada, predominantemente en el lóbulo temporal, y que en las imágenes es a menudo crístico, con patrón de nódulo mural que realza con el contraste. Como ven, no sé si es el momento exacto o necesario, pero es un buen momento como cualquiera para remarcar que la mayor parte de estas entidades se dan en jóvenes, en adultos jóvenes, o en algunas de ellas, ¿no?, en niños, pero la mayor parte son pacientes jóvenes, adultos jóvenes, que son sobre todo lesiones corticales, muchas veces quísticas con nódulo mural, y que muchas de ellas, la mayor parte, son lesiones de bajo grado. El tumor glioneuronal papilar es una neoplasia de bajo grado también, que tiene elementos gliales y neuronales, los neuronales predominantemente neurocíticos, dispuestos en configuraciones papilares. Esas papilas son primero GFAP positivas y luego por fuera un fondo de células predominantemente sinaptofisina positivas en las regiones interpapilares. Morfológicamente, con HIE, lo que uno ve es esto: ejes conectivos vasculares rodeados por una banda de células específica, que uno diría, bueno, son células redondas, digamos, sería difícil discriminar qué tipo de células son, estas células que rodean específicamente a los vasos en forma de papila, pero cuando uno las marca, esas células son predominantemente positivas para GFAP, por lo tanto son astrocitarias, ¿sí? Y por fuera de esas células astrocitarias, si uno hace una sinaptofisina, va a encontrar que estas células más redondeadas y pequeñas, que son las células como en el espacio interpapilar, son positivas para sinaptofisina. Esto configuraría la noción de tumor glioneuronal papilar. Por otro lado está el tumor glioneuronal formador de rosetas, que la verdad que morfológicamente se parece, eso es innegable, pero típicamente es un tumor infratentorial. Son benignos, de lento crecimiento y de distribución típica en la tercera década. En la imagen son masas sólidas quísticas, localizadas sobre todo en el cuarto ventrículo o en el vérmice cerebeloso,
pueden tener hemorragia intratumoral, niveles líquidos y calcificación. Es típico el realce parcheado y es posible la diseminación por el líquido cefalorraquídeo. La experiencia de estos tumores es que son clínicamente benignos, con bajas tasas de recurrencia y muy poca propensión a la transformación maligna. Típicamente dijimos que son tumores infratentoriales, acá ven la localización específica del tumor, quístico a nivel del cerebelo, y que están constituidos por un fondo, que están bien delimitados, y que están constituidos por un fondo fibrilar, que uno podría denominar fibrilar neuropilar, que tienen dos sectores bien delimitados, digamos, un sector sobre todo neural, formador de rosetas, y un sector glial, astrocitoma pilocítico-like, para llamarlo de algún modo, o un sector glial, si quieren llamarlo piloide, y un sector neuronal predominante formador de rosetas. Ojo que ese sector formador de rosetas en algunos casos puede tener un patrón oligo-like con vasos capilares elongados en enrejado y células neurocíticas un poco más definidas, con núcleo redondo y citoplasma amplio claro, pero acordarse que estos son tumores predominantemente infratentoriales y hasta donde uno en general en la experiencia piensa, no hay oligodendrogliomas infratentoriales, digamos. Los oligodendrogliomas en general son tumores típicamente supratentoriales. Si algo te parece un oligodendroglioma infratentorial, uno debería primero pensar y descartar todos los otros tipos tumorales que tengan células oligo-like, digamos, parecidas a las de un oligodendroglioma. Entonces, teníamos que un componente neurocítico que va a ser claramente positivo para sinaptoficina, y un componente astrocitario fibrilar que va a ser positivo claramente para GFAP. Vamos a hablar de algunas de las entidades que están más recientemente descritas, o sea que son más nuevas. El tumor glioneuronal difuso leptomeningio es uno de ellos, es un tumor indolente, de crecimiento lento, de afectación leptomeningia, generalizada y que suele afectar a niños y que es muy raro en adultos. Son tumores en los cuales, sobre todo lo que hay es una invasión difusa de las meninges sin la configuración de un nódulo bien claro adentro del parénquima. Entonces, ¿cuáles son las características claves? 3 hallazgos claves para diagnosticar estos tumores. El primero es que exista en el diagnóstico por imágenes un realce leptomeningio difuso de la superficie cerebral, cisternas basales y el de la médula espinal. Aunque esta última puede no estar presente, pero en general tiene un realce difuso de todo el sistema nervioso central. El segundo es que haya incontables quistes subpiales que representan espacios perivasculares dilatados. Y el tercero, la ausencia de una masa intraparenquimatosa, de un verdadero tumor que haya podido difundir o que haya podido diseminarse al líquido cefalorraquídeo. Algunos ejemplos típicos, fíjense, el aumento, digamos, el refuerzo de toda la superficie parenquimatosa con la presencia de múltiples quistes subpiales, como está descrito. El compromiso también, en todo caso, de la médula espinal, ¿sí? El refuerzo con contraste. Y esos tumores son generalmente de los chicos y tienen un pronóstico un poco peor, digamos, ya que son tumores que en general no pueden ser resecados, son tumores difusos y igualmente hasta ahora la verdad es que son pocos casos descriptos. El tumor glioneuronal difuso, como decíamos, leptomeningio. Pueden aparecer en la evolución algunas lesiones sólidas hipercaptantes. Dijimos que predominaban en jóvenes.
se presenta con signos y síntomas de hidrocefalia obstructiva, y pese a el crecimiento lento, como dijimos recién, no hay estudios de evolución a largo plazo por ahora. Las células que lo conforman, ahora que vamos a ver, recién vimos las imágenes, ahora que vamos a ver la histología, son células de tipo oligodendroglial, monomórficas, positivas para OLIG2 y para S100, en una matriz desmoplásica o mixoide. Tienen una fusión KIA 1549 BRAF de lesión 1P común, codeleción 1P19Q y BRAF B600, pero en este caso menos comunes. Lo que ustedes están viendo es la macroscopía de la lesión. Fíjense, una lesión que rodea sobre todo es difuso leptomeningio, rodea el parénquima cerebral. Fíjense acá en la histología cómo realmente rodea el parénquima cerebral. Es un tumor oligo-like, digamos, con un fondo mixoide que rodea el parénquima, parece no infiltrarlo, sino comprimirlo. Acá, digamos, en la histología claramente la imagen, como decíamos recién, tipo oligo, con células con citoplasma amplio y núcleo redondeado central, que para colmo son positivas para OLIG2, y positivas también para S100, que tienen muchas veces la bideleción 1P19Q, y entonces pueden ser descritas de ese modo. Vamos a ir terminando, tenemos algunos tipos tumorales más para ver. Uno de ellos es el gangliocitoma, que es un tipo tumoral de neuronas ganglionares que está asociado a convulsiones en jóvenes. Es un tumor de bajo grado, lento crecimiento, que en general es cortical en el lóbulo temporal, que macroscópicamente es nodular, que puede tener quiste, o sea, que puede ser un nódulo dentro de la pared, puede ser un quiste con nódulo parietal, y que en general son tumores de vuelta, de crecimiento lento y buen pronóstico, con un componente sólido y un componente quístico, que acá lo podemos ver en el diagnóstico por imágenes, un quiste con nódulo mural, y que está constituido por neuronas displásicas, o sea, neuronas binucleadas, o de núcleos grandes e irregulares, o de núcleos atípicos con muchos nucleolos, o con nucleolos muy marcados, acá otra neurona binucleada, pero que en general no tienen ningún componente glial astrocitario neoplásico. Seguimos adelante y vamos a ver el gangliocitoma displásico de cerebelo, tumor benigno de lento crecimiento, que puede ser esporádico o asociado a síndrome de Cowden, y se identifican como lesiones hiperintensas en el T2 o en el FLAIR, que ocupan y reemplazan al hemisferio cerebeloso o el vermis, adquiriendo un aspecto típico giriforme o estriado, es decir, parece como si fuera una hiperplasia. El gangliocitoma displásico de cerebelo es como si fuera una alteración arquitectural, inclusive macroscópica, de cierto sector del cerebelo, y respecto, como son expansivos, pueden colapsar el cuarto ventrículo y producir hidrocefalia obstructiva, más allá de que sean tumores de crecimiento lento y de buen pronóstico. Restringen en difusión y no realzan con el contraste. Acá podemos ver un buen ejemplo, fíjense esta forma como de aumento de la intensidad, pero con una especie de conservación de las folias del hemisferio cerebeloso, y histológicamente están constituidos, como dijimos, por neuronas displásicas ganglionares, por eso gangliocitoma displásico, y células ganglionares amplias, demasiado apretadas entre sí, e inclusive de vuelta, algunas binucleadas, otras con núcleos grandes e irregulares, que a veces se mezclan
con las células grano de la corteza cerebelosa, es decir, aparecen en un lugar donde no debería haber estos grupos de células ganglionares displásicas. Acá lo vemos bien delimitado del parénquima que lo rodea, en general no es que invade, sino que comprime el parénquima que lo rodea, y obviamente da claramente positivo con sinaptoficina, todas estas neuronas displásicas, incluyendo las que habíamos nombrado como binucleadas. La GFAP da positivo simplemente en ese fondo fibrilar que acompaña, y la cromogranina puede ser positiva también, dando gránulos intracitoplasmáticos en estas neuronas displásicas. El neurocitoma central es un tumor ya no neuroglial, sino puramente neuronal, o más específicamente puramente neurocítico, digamos, de un punto de diferenciación de la estirpe neural, de crecimiento intraventricular, lo que hace que su presentación más frecuente sea hidrocefalia obstructiva. En la imagen son hiperintensos en el T2 y en el FLAIR, típicamente crecen en los ventrículos laterales, pueden presentar calcificaciones, quistes intratumorales, vacíos de señal y un realce heterogéneo. Se da en adultos jóvenes de entre 20 y 40 años, y de acuerdo con sus características histopatológicas y la actividad proliferativa generalmente baja, la evolución clínica de los pacientes con neurocitoma central suele ser favorable, pero han sido casos descritos como atípicos, proliferativos o agresivos. Acá tenemos dos ejemplos bien claros, uno sobre ventrículo lateral, otros en la conjunción. Fíjense que claramente es una masa predominantemente intraventricular, heterogénea, con áreas de realce con el contraste, pero también con áreas de pérdida de ese realce, o con áreas quísticas, digamos, adentro del propio tumor. Lo mismo para esta lesión, que parece ser predominantemente mural, bien delimitada del parénquima que lo rodea. Estos son todos los patrones morfológicos que pueden tener una proliferación de neurocitoma intraventricular. Está constituido por células predominantemente redondeadas, de núcleo redondo central, de cromatina granular, como si fuera un neurocito, digamos, justamente, con citoplasma acidófilo, uno no podría decir amplio, pero sí presente, claramente evidente que hay citoplasma. No son células redondas, pequeñas y azules, configuradas solo por el núcleo, sino que tienen una banda de citoplasma alrededor. Esta banda de citoplasma, esta configuración puede ser sólida pura, puede estar dispuesta como en áreas nodulares delimitadas por vasos capilares delgados, como el enrejado, como si fuera de vuelta, parecería una disposición oligo-like, digamos, pero también pueden configurar áreas en las cuales se vean o se esbocen como rosetas neurocíticas, áreas en cintas o en empalizada, inclusive con áreas perivasculares, áreas menos densas, en las cuales se parecen más todavía probablemente a un oligodendroglioma, es decir, menos densa, quiere decir que los neurocitos están menos apretados unos contra otros y tienen un fondo fibrilar, pero en este caso no glial fibrilar, sino más bien parecido a un neuropilo de fondo, áreas directamente dispuestas como en pila de monedas, o en caminos, en pequeños caminos en fila india, áreas más compactas, pero en las cuales se puede empezar a encontrar alguna diferenciación ganglionar, que es menos común en los en los neurocitomas centrales y más común en los neurocitomas extraventriculares, pero puede aparecer algún grado de diferenciación ganglionar, y después puede haber algunos, como dijimos, atípicos, en los cuales esta atipía pueda presentarse a partir de la presencia de hiperplasia microvascular, o de extensas áreas de necrosis, o de aumento de la atipía y de mitosis. En las regiones en las cuales
contrastan o toman contacto con el parénquima, están muy, muy, muy bien delimitados del parénquima que lo rodea. Típicamente son claramente positivos para sinaptoficina, lo cual remarca muy bien todos los citoplasmas alrededor de esos núcleos redondos de cromatina granular, y puede tener su variante extraventricular, ¿sí? Por ejemplo, se han informado neurocitomas en cuarto ventrículo, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal y aún en la cola de caballo. Dijimos que la diferenciación de células ganglionares, que era poco común en los neurocitomas centrales, se observa aproximadamente en el 50% de los casos de los neurocitomas extraventriculares. Creo que para ir a las últimas entidades de las cuales vamos a charlar, liponeurocitoma cerebeloso, es un tumor que parece desarrollarse solamente en adultos. En algún momento se habló de medulloblastoma cerebeloso o medulloblastoma el medulloblastoma sí es cerebeloso, quiero decir de medulloblastoma lipomatoso. Luego las descripciones fueron variando y se dieron cuenta de que es un tumor predominantemente neurocítico, no meduloblástico, digamos, son células con cierto grado de diferenciación. Es un tumor de fosa posterior que se da en general entre la quinta y sexta década de la vida. Un cribado retrospectivo de una buena cantidad de medulloblastomas, no logró encontrar nunca un liponeurocitoma, quiere decir que en la niñez los tumores estos son verdaderos medulloblastomas, y en la adultez puede haber liponeurocitomas. No tiene predilección por ningún sexo, pueden ubicarse en el vermis o en los hemisferios cerebelosos, y algunas veces, raras veces, a nivel del ángulo pontocerebeloso. Se calcula que el 60% de estos tumores van a tener una recidiva en un periodo que oscila entre 1 y 12 años, por lo tanto no son considerados grado 1, sino tienen capacidad de recidiva, son considerados grado 2 de la OMS. Morfológicamente están constituidos por áreas predominantemente neurocíticas, algunos me podrá decir neuroblásticas, digamos, podrían parecer células células neuroblásticas, o sea, poco diferenciadas, células redondas, pequeñas y azules, pero tienen algo de citoplasma, marcan con sinaptoficina, como debe marcar cualquier tumor neurocítico, pero lo importante es este componente, ¿sí? Lipomatoso entremezclado que constituye parte del tumor y lo define como un liponeurocitoma. Para terminar en serio, las entidades más nuevas, las más recientes, el tumor glioneuronal mixoide, que es un tumor que se ocurre típicamente a nivel de la región septal, ¿sí? Y comprometiendo los ventrículos laterales, caracterizados por una proliferación de células oligo-like de vuelta, con un prominente estroma mixoide, a menudo que incluye neuronas flotando entremezcladas, rosetas neurocíticas, guión neuropilo perivascular, es decir, uno podría decir que se parece, y realmente se parece, a un tumor neuroepitelial disembrioplásico, pero con una localización típica predominantemente central, mientras que los tumores neuroepiteliales disembrioplásicos son tumores de localización predominantemente periférica, asociados a convulsiones. Esta es una lesión predominantemente central, asociado a oclusión e hidrocefalia, y además tiene como característico una mutación de un dinucleótido en el gen PDGFRA. Por último, el tumor neuronal multinodular y vacuolante o vacuolizante, en el cual lo que uno ve a bajo aumento es esta distribución multinodular, en el cual también podría parecerse a un tumor neuroepitelial disembrioplásico, porque estos tumores sí son predominantemente superficiales o predominantemente corticales. Y cuando uno los va a ver a mayor aumento, lo que ve es
componente neuronal monomorfo, que también podría en algún punto verlo en algún punto como una lesión que podría parecer un tumor neuroepitelial disempleoplásico, pero no tiene esa caída clara, ese componente glioneuronal específico en el cual tiene un componente oligo-like y otro componente neuronal. Este es predominantemente el componente neuronal, y ese componente neuronal es el que está vacuolizado. Y de fondo tiene un neuropilo más común, no un neuropilo que cae desde arriba con células oligolaicas asociadas. Bueno, con esa terminamos, así que ahí les dejo de vuelta mi mail, y hemos visto las lesiones gliales circunscriptas y las lesiones glioneuronales y neuronales, que en general también dijimos las podemos agrupar dentro de unas características específicas, pese a que son distintos tipos tumorales, tienen características comunes a todas ellas. Bueno, muchas gracias y aquí terminamos.